Bueno, vamos a charlar un poco hoy vamos a tocar varios temas. Uno es el monitoreo, cómo hacer los monitoreos. Vamos a hablar un poco del control químico, del control cultural. Dentro del control cultural, ¿qué tenemos, qué opciones tenemos como para evitar el daño del pulgón? Dentro de ellos sabemos el tema de híbridos resistente tolerante, que vamos a tocar un poquito el tema de esos dos términos, y el tema de la influencia de las siembras tempranas y los ciclos del cultivo. Bueno, esto no es solamente en pulgón amarillo, creo que hay muchas cosas también en donde el ciclo y la siembra, las fechas de siembra tienen bastante influencia. Un poquito para hacer una historia rápida de lo que pasó con el pulgón amarillo. El pulgón amarillo surgió en Estados Unidos aproximadamente en el 2013. En realidad surgió desde los 30 grados hacia el Ecuador. Como ustedes saben, es una plaga que trabaja mucho con temperaturas altas. Y nosotros no acusábamos muchos problemas. Nosotros estamos en Vega, a ver si puedo poner. Bien. Toda esta zona de México y Houston, el sur de Texas, fue muy afectada. En esta zona normalmente se siembra en febrero. Y desde el 2013 hasta el 2017 no hubo mucha problemática del pulgón amarillo en esta zona. Lo que ocurrió en Argentina, yo creo que fue algo similar. Nosotros ya acusábamos algunos problemas. Acusábamos algunos problemas de pulgón amarillo en la parte norte, incluso en lo que es Brasil, Paraguay. Nosotros veíamos que teníamos problemas ya en el 2019 y de a poquito fue extendiéndose en la zona de Argentina. El año pasado había bastantes problemas en la zona norte de Argentina. Yo recuerdo que en diciembre, por esa fecha, empezaron a aparecer algunos videos por WhatsApp en donde hacían aplicaciones y había una gran cantidad de pulgón amarillo. Y yo creo que la coincidencia que yo vi más importante, y esa es una teoría mía más que todo, que el movimiento del pulgón amarillo se da mucho por tormentas. En el 2017, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros tuvimos la mayor afección en toda esta zona, lo que es el norte de Texas, Kansas, y coincide mucho con la tormenta que ocurrió, que se inundó Houston, que fue el huracán Harvey. Y si ustedes piensan lo que ocurrió el año pasado en Argentina, nosotros en Argentina el año pasado tuvimos una fuerte tormenta que vino del norte, como nunca lo había visto yo acá en Sunchales, en donde levantó techos incluso desde el norte hacia el sur. Eso nunca ocurre. Nuestras tormentas normalmente vienen del sur hacia el norte, y nos encontramos, eso fue casi en enero, a fines de diciembre, principio de enero, y nos encontramos tiempo después, en diciembre, en donde toda el área empezó a despertar problemas de pulgón amarillo. Fíjense que el problema del pulgón amarillo surgió surgió en varios lugares, obviamente, pero todavía no había aparecido en la zona sur de Buenos Aires. Incluso el año pasado tampoco, o sea, el año pasado no apareció en la zona sur de Buenos Aires y en parte de La Pampa, con lo cual hubo un desplazamiento hasta parte de Santa Fe. Así que yo veo algo de coincidencia con el movimiento del pulgón amarillo por el tema de tormentas. Totalmente diferente lo que va a pasar este año, donde ya tenemos el pulgón instalado. Lo que veo como gran diferencia es que esta zona de Estados Unidos tiene un invierno muy fuerte, en donde hay nevadas, y en nuestra zona, que trabajamos, o sea, que es Sorguera, que es de Santa Fe, tenemos inviernos muy tiernos, muy tranquilos, digamos, con lo cual lo comparo mucho con lo que pasa en el sur de Texas, en donde vamos a tener una cierta presión importante del pulgón amarillo y vamos a tener que empezar a cuidarnos. Vamos a hablar rápidamente del monitoreo. Es así como los monitoreos... Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto, Diego. Bien, no había escuchado, pensé que no se escuchaba. Los monitoreos se están trabajando hoy en día cuando inicia el cultivo. Esto el año pasado no se hizo porque nosotros no teníamos en la cabeza la presencia del pulgón amarillo en Argentina. Surgió el año pasado. Este año ya lo tenemos instalado al pulgón amarillo, entonces tenemos que empezar a hacer el control del pulgón amarillo ya de una etapa bastante temprana. Vamos a charlar también del tema de insecticida, como les decía.
Hay insecticidas curasemillas que se utilizan, insecticidas que se usan en la semilla, en donde protegen al cultivo durante 40 días. De todas maneras, aproximadamente después del mes, 40 días, ya deberíamos empezar a ver si hay presencia o no hay presencia de pulgón amarillo para prestar atención. Si no hay presencia, o sea, se hace un monitoreo una vez por semana, y si tenemos presencia, ya tenemos que hacer 2 monitoreos por semana. La razón de esos 2 monitoreos es porque la plaga tiene una velocidad de crecimiento muy, muy fuerte, con lo cual si nos dormimos un poquito vamos a empezar a tener complicaciones bastante importantes. Si tenemos presencia, la forma de monitoreo es antes de floración, cuando debemos aplicar, cuando un 20% de las plantas atacadas tienen poblaciones mayores a 50 pulgones, y cuando estamos desde el momento de la floración, embuchado, floración, hasta el momento de madurez fisiológica, tenemos que estar hablando de un 30% de plantas atacadas. ¿Cómo se hace el monitoreo? O sea, se hace a través de paradas. En cada una de las paradas se cuentan 3 plantas consecutivas y se observan en cada una de las hojas la población que tenemos. Hacemos un paso y medio, contamos otra vez 3 plantas, nos fijamos en 3 plantas, y hacemos el recuento de las poblaciones. Eso significa un recuento, una parada, y después caminamos el lote, obviamente, zigzagueando o buscando para hacer un muestreo representativo, y cada 40, 50 pasos hacemos una parada y comenzamos con el recuento. Después de todo ese recuento, se tomaría la decisión de hacer o no hacer la aplicación. La verdad que esto es importante conocer bien, pero cuando uno ya empieza a tener el ojo de cómo trabaja el pulgón, yo creo que camina el lote y ya empieza a ver esos brillitos sobre la hoja, que son las expresiones del pulgón, y ya te estás dando cuenta que el ataque es rápido. Y la verdad que el movimiento y el crecimiento de la plaga, cuando las condiciones son favorables, es tremenda. Se van a dar cuenta muy rápido del problema, ¿no? Yo creo que allá varios empiezan a hacerse el ojo cuando caminan, ese brillo por la mañana sobre la hoja es muy fácil de detectar, y cuando das vuelta, cuando ves ese brillo, das vuelta a la hoja y ya encontrás las poblaciones de pulgón. Lo que sí observamos este año es que al principio había bastante población de pulgones alados, con lo cual se va a mover el pulgón. Y ahora, por ejemplo, que está en desarrollo el cultivo, que está en el vegetativo, ya la población de alados bajó. Yo creo que va a ocurrir algo similar, porque cuando empieza... Así que, ¿cómo es? Bueno, que prueba así, a ver. Cuando el sorgo empieza a avanzar, digamos, en el llenado de grano, la planta como que es menos palatable para el pulgón, y automáticamente se vuela a otro lote, ¿no? Y empieza a caer un poco. Rápidamente, un resumen, entonces, cuándo hacer la aplicación de insecticida, en la parte vegetativa, cuando estamos con un 20% de plantas con más de 50 pulgones, tenemos que hacer la aplicación. La parte reproductiva, cuando tenemos 30% por encima de 50 pulgones. Y en la parte de madurez fisiológica, uno de los puntos que debemos tener muy en cuenta es el tema de la melaza que se produce del pulgón. Y acá voy a hacer un pequeño hincapié en algo, porque siempre me gustó la apicultura. Argentina es el segundo país en producción apícola, con lo cual yo les diría que también tengamos cuidado con el uso de insecticidas, porque la abeja en esa época donde se cosecha el sorgo tiene una falencia con el tema de entrada de néctar, y normalmente se va a ver mucha cantidad de abejas en los lotes, así que tratar de tener un poco de cuidado y ayudar también a nuestros compañeros que trabajan con la miel para no causar tanto daño, ya que las poblaciones de abejas están entrando en invierno y necesitan esa población. Pero bueno, en esta época el problema para el sorgo particular es que muchas veces se sube, al haber falta de alimentación, se sube a la panoja y empieza a ser un problema en la cosecha, con lo cual la recomendación es hacer un desecante antes de la cosecha para tener una cosecha más tranquila y evitar bastantes pérdidas, porque la semilla se va pegando con la hoja que entra. Ese sería un resumen de cómo hacer el control. Vamos a pasar ahora de cómo nosotros podríamos atacar al pulgón de los distintos puntos, del triángulo que, bueno, se utiliza el triángulo de las plagas, el triángulo de las enfermedades. Yo lo estoy utilizando para lo que es el pulgón amarillo. Para que se nos produzca el daño tenemos que tener un hospedero susceptible, tenemos que tener la plaga y un ambiente favorable. Cuando se dan estos 3 puntos,
nosotros lo que nos va a ocurrir es tener un daño económico. ¿Cómo podemos atacar este triángulo? Bueno, sabemos que la parte del hospedero susceptible es trabajo nuestro, de la parte de breeding, en donde se está trabajando muchísimo desde hace ya varios años. Sabemos que el tema de control de la plaga lo podemos hacer con el tema de insecticidas y también con el tema de controles alrededor del campo que se va a sembrar de sorgo, el tema de no dejar el alepo que queda en las banquinas. Y el tema del ambiente favorable deberíamos estar trabajándolo con lo que son ciclos, densidades y fechas de siembra. Así que vamos a tocar un poquito los 3 puntos para ver cómo podemos destruir este triángulo para que no nos ocurra el daño económico. Control químico. Acá voy a hacer algunas paraditas para ir ya resaltando cómo afectan los ciclos de los cultivos del cultivo de sorgo. Tenemos curas semillas que nos generan protección entre 30 y 40 días. Eso es una forma de comenzar con una ayuda, como un preventivo. Acá yo les voy a remarcar una cosa. Imagínense ustedes que si tienen una protección de 30 y 40 días, cuanto más largo sea su ciclo, más expuestos van a tener que estar a la utilización de agroquímicos después en el final de la parte vegetativa y al comienzo del ciclo reproductivo. Y bueno, y en el ciclo reproductivo o en el embuchado, en la parte esa vegetativa, ya tenemos que hacer aplicaciones cuando empezamos a ver los umbrales de daño, en donde se utilizan muchos insecticidas sistémicos, más el clorpirifos. Yo no me voy a ahondar en la parte de agroquímico porque no soy un experto. Sí les tengo que decir que es muy importante que se acerquen a las personas que hacen los trabajos de aplicación, que hacen los trabajos de utilizar el agroquímico que corresponde. ¿Por qué? Porque como es un pulgón que ataca desde la parte inferior hacia la parte superior, las aplicaciones tienen que ser muy eficientes. ¿Por qué? Porque si no tengo una reinfección rápidamente y tal vez a los 7, 10 días voy a tener que estar entrando de vuelta con la máquina para hacer otro nuevo control. Entonces, de destacar y de mucha importancia el tema de asegurarse que los controles se hagan como corresponde, con el insecticida que corresponde, con las pastillas que corresponden. Yo sé que hay muchísimas dudas hoy de los insecticidas a utilizar. Sí les puedo decir de que los insecticidas que hay hoy en el mercado, varios son los que se están utilizando en Estados Unidos. Bueno, se utiliza el clorpirifos, se utiliza el Transform, se utiliza el único insecticida que yo escuché en Estados Unidos que no lo veo acá es el Savanto. Pero quedo ahí con la parte de insecticida, se los nombro para que lo sepan. No soy un experto en la parte de aplicación, así que eso deberían charlarlo mucho con la persona que hace este trabajo, ¿no? Con los ingenieros que están a cargo de este trabajo. Sí, voy a hablar bastante de lo que es el tema cultural y cómo tratar de evitar o tratar de romper ese triángulo que hablábamos a partir de trabajos utilizando híbridos de ciclos cortos o utilizando siembras tempranas. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para hacer un control cultural? Siembras tempranas. La siembra temprana en realidad es un escape a la máxima población que se logra del pulgón, que normalmente está entre diciembre y enero. Híbridos resistentes y tolerantes y ciclos de cultivo. El ciclo de cultivo se asocia un poco a lo que es la siembra temprana. Obviamente no en todas partes del país el cultivo de sorgo se utiliza en siembras tempranas. Obviamente cuando vamos, por ejemplo, a la parte norte del país, se acostumbra muchísimo a utilizar el sorgo en siembras tardías, atrás de un girasol, pero normalmente se hace allá por enero, por febrero, con lo cual no siempre tengo esta oportunidad. Todo lo que es desde Sunchales para abajo, digamos, tengo una gran oportunidad de utilizar siembras tempranas y escaparme un poco a lo que es el desarrollo máximo de la población del pulgón amarillo, que se da en épocas de buena temperatura, que como es ahora. Ahora creo que es el ataque más importante. De hecho, han surgido un montón de preguntas y me han llamado estos últimos días con el crecimiento de la plaga. Siembras tempranas e influencias del ciclo. Yo les voy a mostrar lo que nos pasó a nosotros el año pasado. Nosotros estamos haciendo un lote normalmente de franjas, en donde comparamos los distintos
híbridos en María Juana, en lotes de Corniali, en donde sembramos los distintos ciclos y después vamos haciendo la cosecha del híbrido al momento óptimo. No es que esperamos hasta que el último híbrido esté listo y lo cosechamos, sino que lo hacemos cuando el momento óptimo del híbrido lo da, como para meter la máquina. ¿Y qué nos ocurrió a nosotros el año pasado? Cuando surge el problema este del pulgón amarillo, nosotros empezamos a monitorear lotes. En realidad, como les decía, en nuestra zona empezó a aparecer a fines de diciembre, principio de enero, tal vez antes surgió. Lo que pasa es que uno no tenía en la cabeza el pulgón amarillo, con lo cual cuando iba a monitorear o se iba a dar una vuelta en el lote, en realidad no lo estaba mirando minuciosamente para ver si estaba entrando un ataque. Cuando fuimos a partir de enero, nos empezamos a encontrar con la situación de pulgón amarillo. Acá, si ven en el lote, esta franja, donde ya ven la cosechadora, es un híbrido de ciclo corto, que es el Nurain 202. Estos dos materiales son ciclos intermedios, puede ser que el Summer sea un poquito más largo, y este es un Spring, y estos son materiales de los que se llaman doble propósito, graníferos de ciclo largo, que es lo que se acostumbró siempre a utilizar en Argentina antes de que ocurra este cambio en donde el productor está buscando generar el grano. Argentina normalmente se caracterizó por utilizar el sorgo tipo lo que se llamó siempre un doble propósito. Con el cambio de hace 2 años, el cambio en el precio del sorgo, ya los productores estaban enfocados más en utilizar un sorgo granífero, en tratar de cosechar el grano. ¿Por qué? Porque tenía precio. Entonces, ¿qué nos ocurrió? Que estos sorgos, que normalmente son de ciclo más largo, porque como son doble propósito, se busca un volumen de planta entera, estaban totalmente afectados con pulgón amarillo. Y lo que nosotros trabajamos como ciclo corto estaba para cosechar sin ningún pulgón amarillo. Entonces, incluso, tanto en el ciclo intermedio, como el intermedio largo como es el Summer, tampoco había pulgón amarillo, siendo que estaban pegados sobre los lotes de ciclos más largos. Fíjense la cantidad de pulgón. Nosotros hicimos una aplicación solamente en el lote, porque bueno, ahí un poquito lo trabajamos a media con el productor, entonces ir a pulverizar una sola franja es un poco complicado, y lo que nos ocurrió es que el potencial de este material con una sola aplicación cayó casi en un 50%, que creo que es lo que le pasó a muchos productores el año pasado, justamente por el hecho de que no teníamos en la cabeza la presencia de esta plaga. Creo que hoy los productores están más preparados y van a estar mucho más atentos a la evolución de la plaga, y estos daños se van a poder evitar. Cuando nosotros vimos esto dijimos, bueno, pero acá tenemos algo de resistencia, y ese es el grave error. En realidad, el ciclo corto te ayuda a escaparte de la situación. Obviamente que el trabajo de genética va a ayudar un montón, pero en este caso particular, que fue enero del año pasado, la situación del no pulgón en estas variedades de ciclos intermedios cortos es más por el escape al ataque que por, la tolerancia del híbrido. Con lo cual yo remarco siempre, podemos decir sí, el híbrido es tolerante porque estaba pegado, pero hay que probarlo en la situación de cultivo en donde tenés el ataque de la plaga real, para saber realmente si esa tolerancia existe o no existe. Eso entonces nos pasó en enero de 2021. La situación que tenemos hoy en el 21, parados hoy en el 21, es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque eso lo que hizo es poner a la plaga en octubre de 2021 en la banquina de todos los lotes en el sorgo de Alepo. A mí en septiembre, octubre me empezaron a llegar fotos de gente que caminaba a los lotes del sorgo de Alepo y encontraba esta situación cuando el sorgo de Alepo recién estaba vegetando. En esa época vieron que en nuestras zonas estaba vegetando el sorgo de Alepo y estaban cargados de pulgón amarillo. Entonces, ya sabíamos que íbamos a tener un problema temprano, y por eso yo creo que hay que prevenir el tema de monitoreo, hay que estar muy atento al tema de monitoreo, porque de lo que yo pienso es totalmente la situación que tenemos hoy a la situación que tuvimos el año pasado. Entonces, el monitoreo y el control rápido es muy importante para no generar un daño económico en la planta, que muchas veces, para que tengan una idea,
un sorgo de ciclo corto diferencia entre los 35 y 40 días. O sea, entre los 35 y 40 días el ápice vegetativo cambia a reproductivo. Un ciclo intermedio entre los 40 a los 50 días y un ciclo largo entre los 60 a los 70 días, dependiendo del ciclo largo que tenga. Pero fíjense que a los 40 días en un ciclo muy corto, como el 202, ustedes van a tener diferenciación de ápice, con lo cual están en una etapa crítica. ¿Por qué? Porque cuando no controlan en esa etapa de diferenciación, muchas veces empiezan a tener lo que es aborto de panícula, panículas estériles, y ya son daños económicos importantes. Por eso es tan importante estar atento al control y a no pasar ese umbral de daño y generar los controles necesarios. Lo que les hablaba recién, esto es lo que nosotros, Texas viene lidiando con este pulgón en realidad desde el 2017, que fue el ataque más fuerte, pero el pulgón entró en Texas en el 2015, fue donde más se generó la expansión del pulgón amarillo, pero el ataque más fuerte fue 2017, como yo les comentaba. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando sembramos un sorgo granífero, y ahora voy a hablar de los sorgos graníferos, después vamos a tocar un poquito del tema de los hileros. El primer punto que tengo que tener es qué objetivo de rinde tengo. O sea, yo sé que en un ciclo intermedio, en un ciclo corto, tal vez no voy a tener el potencial de rinde que tengo en un ciclo largo. Pero muchas veces ustedes siembran en lote en donde con un ciclo largo tampoco van a lograr un rendimiento de 8, 9.000 o 10.000 kilogramos. Con lo cual, si yo tengo un objetivo de rendimiento de 6.000 kilos, cualquiera de los ciclos cortos o intermedios tienen la capacidad para lograr ese rendimiento. Entonces, si yo siembro un ciclo corto, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy acortando el periodo en donde puedo tener un ataque de pulgón, con lo cual implica tener menor cantidad de aplicaciones. Yo estoy mirando esto directamente por la parte cultural. ¿Cómo puedo hacer para resolver el problema? Si no tendría la resistencia. Podemos hablar de la resistencia o la tolerancia. Pero la mejor forma, si mi objetivo de rinde no son esos 10.000 kilos, con lo cual yo siempre discuto esto, porque 10.000 kilos de sorgo, cuando tengo 10.000 kilos de sorgo seguramente voy a tener una posibilidad para sembrar maíz, entonces muchas veces la gente se va para ese lado. Si mi objetivo son 6.000 kilos, no sé hasta qué punto me sirve insistir en lograr ese total. Por otro lado, un ciclo intermedio corto me da más cintura, como les dije, en el tema de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque al terminar más rápido el ciclo, obviamente voy a tener menos periodos para cubrirlo del ataque de la plaga. Exerción de la panoja, importante. Tener una buena exerción de panoja es importante porque si llego a tener un problema al final del ciclo, seguramente esa exerción me va a permitir tener menos pérdida con el tema que les comentaba yo de la melaza, poder hacer una cosecha más limpia y, bueno, obviamente hacer una aplicación si llego a tener el problema del pulgón dentro de la panoja, hacer una aplicación de desecante es muy importante. Y acá pongo distanciamiento entre surcos. Nosotros con el sorgo, y creo que con todos los cultivos, terminamos siguiendo las hojas, con lo cual sembramos a 52 centímetros. Todo lo que es de Estados Unidos, Texas, siembran a 70 centímetros. Y yo creo que acá influye mucho el tema de la aplicación. ¿Por qué? Porque ese espacio que ustedes ven ahí entre los dos surcos de aplicación hace que la aplicación sea mucho más eficiente. Y yo lo que veo de ellos es que hacen una aplicación y es como que el problema lo terminaron. Obviamente que esto es un ciclo ultra temprano que se siembra en los corners. Este material tuvo una sola aplicación y dio aproximadamente 4.000 kilos. Pero bueno, lo que yo veo es que cómo podemos solucionar ese problema de tener los surcos tan cortos y eso hacer un canopeo muy junto y hacer que los controles muchas veces, como el pulgón está abajo de la planta, sea un poco más complicado. Empecemos a pensar un poquito también en lo que son densidades. Bajar la densidad un poco no va a ser algo que impacte en el rendimiento, pero nos va a ayudar también en tener un menor canopeo y posiblemente podamos llegar a tener algunos controles que son mejores. Y bueno, por último, la fecha de siembra, que es lo que le estaba nombrando yo. O sea, si yo pensando que no tengo resistencia, que no tengo nada, no tengo tolerancia, nada, bueno, tratar de escaparme un poco de la fecha de siembra en los lugares en donde es posible, no estoy hablando en el norte, va a ser importante. Entonces, ciclos cortos, con fechas tempranas,
seguramente van a tener menor cantidad de aplicaciones en el caso que no tengan la tolerancia. Ahora voy a hablar un poquito de lo que son las plantas de silero, y con esto quiero mostrarles un poquito cómo fue la transición, o lo veo yo, cómo fue la transición del silero en Argentina. En los primeros años se trabajó con plantas muy altas, de 4 metros de altura aproximadamente, ciclos muy largos, 150, 160 días a picado. Estas plantas tuvieron muchos problemas con el tema de vuelco, con lo cual se pasó a lo que se llamó en Argentina los doble propósitos, que son materiales que tienen 1,5 metros, 2 metros de aplicación, tienen aproximadamente el mismo ciclo, y lo único que se hizo fue acortar los entrenudos, que se los llamó braquíticos, materiales dwarf, bueno, tuvieron un poco todos los nombres. Y me mantenían un buen volumen, un alto volumen, en muchos casos similares a esto, con una buena, digamos, sin tener problemas de vuelco. Bueno, todos estos materiales fueron seguidos por materiales de sorgos graníferos un poco más largos, se seleccionaron graníferos un poco más largos, un poco más altos, que en realidad en muchos casos tuvieron problemas porque cuando tenían sequía, como no eran tan largos como este material que les muestro yo, se quedaban sin volumen. ¿Qué es lo que se está trabajando en Estados Unidos hoy para evitar este problema del pulgón amarillo y tratar de lograr estos volúmenes? Bueno, se trabajó sobre una estructura de planta en donde el ciclo sigue siendo corto, una planta de ciclo intermedio, le estoy hablando entre 68 y 75 días, dependiendo de la zona donde se siembra, floración, de la zona donde se siembre, y lo que estamos trabajando es hacer un poco más de tallo, con un tallo un poco más grueso, para tratar de lograr lo máximo posible a lo que es el rendimiento de estos ciclos largos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque, bueno, el primer punto es elegir una planta que no se vuelque, pero el segundo punto importante, fíjense que yo acá tengo 150, 160 días a picado, y la idea es bajar a 110 días a picado, tratando de mantener por lo menos un 80 o un 90% del rendimiento que yo tenía en esta planta. ¿En qué me voy a favorecer en ese tipo de cosas? Y me voy a favorecer en dos. Una, es mucho más difícil hacer un control de un pulgón amarillo en un canopeo como el que están viendo acá. Fíjense que esto está sembrado a 72 centímetros, imagínense 52. Y fíjense lo que es el canopeo. Y por otro lado, si acorto el ciclo, lo que voy a tener es menos tiempo para generar el control, con lo cual también tengo la probabilidad de reducir. Todo esto lo estoy haciendo tratando de lograr los rendimientos que yo tengo en este material. De nada sirve que yo le presente un material de ciclo intermedio corto y les diga, che, esto va a rendir el 50% de lo que tenés acá. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos en el breeding, en la parte cultural, para tratar de evitar el problema, aparte de buscar la tolerancia o la resistencia de la planta al pulgón amarillo. Por último, vamos a hablar de lo que son los híbridos resistentes y tolerantes al pulgón amarillo. Hay una discusión sobre este tema de resistencia o tolerancia. A mí me gusta llamarlos, de acuerdo a los últimos, o a los ensayos que venimos haciendo constantemente, creo que lo que nosotros estamos logrando es una tolerancia. Pero bueno, resistencia se le llama a la planta que puede recibir, digamos que tiene el ataque del pulgón amarillo, pero no puede desarrollarse sobre la planta. Tolerancia es cuando la planta recibe, o sea, lo ataca el pulgón amarillo, se desarrolla la plaga, pero no tiene una incidencia sobre el rendimiento. Entonces, en estos dos puntos es como que uno, en realidad, yo no me quedo tranquilo, porque, por ejemplo, si yo tengo un lote en donde les digo que es resistente y tengo la plaga cercana al umbral de daño, es como que no me da mucha seguridad muchas veces decirles sí, quédense tranquilos, hasta que realmente no esté seguro que eso realmente ocurre. No quiero hacer algo o decirles hacer algo, con lo cual yo siempre lo llamaría tolerante. Cuando están pasando el umbral de daño, lo que habría que hacer es generar una aplicación. ¿Qué hicimos estos últimos años nosotros en el trabajo de breeding? Como ustedes saben, desarrollar un híbrido con tolerancia no es tan sencillo, sobre todo cuando hablamos de enfermedades e insectos. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque para que se genere el ataque y para saber que mi planta es tolerante o resistente, yo necesito tener todas las condiciones dadas.
tengo que estar en un lugar que tenga pulgón amarillo, tengo que estar en un lugar en donde el ataque sea favorable para el pulgón amarillo. Con lo cual, por ejemplo, si yo les digo, yo hace del 2013 que vengo haciendo breeding acá en Argentina y seleccionando para pulgón amarillo, y nosotros el pulgón amarillo lo tuvimos el año pasado. La gran ventaja que tenemos nosotros es la conexión con Estados Unidos, en donde ellos tuvieron el ataque desde el 2014, 2015 y la expresión en el 2017. Eso ha hecho que muchas facultades estén trabajando, muchas universidades estén trabajando con el tema del pulgón amarillo, y lo que hicimos nosotros es tomar las poblaciones que veníamos trabajando de nuestro nursery y que tenían dentro de esas poblaciones líneas públicas que eran tolerantes o resistentes al pulgón amarillo dentro de nuestro nursery, y lo enviamos a la universidad para hacer lo que se llamaba la primera selección de líneas. Eso fue en el 2017, la primera selección de líneas con tolerancia a pulgón amarillo. ¿Cómo trabajaba la universidad esa? Sembraban dentro de un invernadero, ellos sembraban aproximadamente 100 plantas, muy chiquititas, las hacían crecer hasta los 30 días, y ahí hacían la inoculación del pulgón amarillo y comparaban con la línea resistente, y nos decían, mira, esta línea es resistente tanto como la línea que tenemos nosotros que es pública, y ahí vamos seleccionando para lograr el rendimiento plus la resistencia. ¿Qué pasó? La mayoría de los ataques de pulgón amarillo no se genera a los 30 días. Normalmente en los 30 días no. Entonces se empezó a poner en duda si ese método de selección era conveniente o no. En todo ese periodo, en el 2018, ya Kansas, que venía trabajando de hacía, había desarrollado un marcador molecular. ¿Cómo desarrolló ese marcador molecular? Bueno, tenían contacto con México y sur de Texas, que tenían ataques constantes año tras año. Entonces, generar el marcador molecular significa buscar en la parte genética de la planta cuál es el gen que codifica para generar la tolerancia o la resistencia. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban el marcador, buscaban cuál era la parte del gen y lo testeaban, que se llama fenotipiado eso. Se fijaban si coincidía cuando le marcaba que el gen estaba presente en la planta, si coincidía, cuando lo ponían en el lote para ver el ataque del pulgón, si coincidía con que no lo atacaba el pulgón, o que el ataque era menos severo, o que la plaga no se podía desarrollar. El desarrollo de esto hizo que nosotros hagamos un acuerdo para continuar con el tema de la selección, de asegurarnos de que ese marcador funciona. ¿Y por qué es tan importante esto? Por lo que les decía yo, si yo tengo un marcador molecular en donde sé que cuando está ese gen, la planta tiene la tolerancia, no importa si yo tengo las condiciones predisponentes para que se desarrolle la plaga, y no necesito la plaga para poder hacer la selección y decir esta planta es tolerante o no. Y para nosotros eso fue muy importante, por eso trabajamos con este acuerdo. En el 2019 hicimos el primer chequeo de marcadores, o sea, nos mandaron las líneas, o sea, buscamos las líneas que nosotros seleccionamos sobre estas 500, las sembramos en Argentina. Gonzalo Cusil y el equipo de Sunchales, que me ayudan muchísimo en esto, tomó las muestras, las envió a Estados Unidos, y ahí empezaron a hacer el primer chequeo para decirnos cuáles son las líneas, si realmente esas líneas que se seleccionaron en el invernadero tenían el gen tolerante. Así que seleccionamos sobre esa lectura genética y sobre ese marcador molecular las líneas que tenían el gen, pero nos quedaba un paso más. Y ese paso más era fenotipiar, asegurarnos de que funcionaba en nuestras líneas también. Entonces, ¿qué pasaba? En el 2020 nosotros no teníamos ataque de pulgón amarillo, con lo cual decidimos mandar la línea a Brasil porque sabíamos que Brasil tenía ese ataque de pulgón amarillo. Ellos hicieron ese primer testeo en Brasil, hicieron ese primer fenotipiado y ya mostraba diferencia entre las plantas que tenían el marcador molecular o que tenían el gen en el tema del desarrollo del pulgón y las que no lo tenían. Y este año, 2021, nosotros estamos haciendo el último fenotipiado, en donde las líneas ya están terminadas. ¿Y cuáles son las variables que estamos analizando? La primera variable es fecha de siembra. Queríamos eliminar lo que yo les nombraba anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo siembro temprano, no tengo ataque de pulgón, difícilmente iba a poder hacer una lectura cuál era tolerante o fenotipiar y decir, mirá, tiene el gen y realmente no lo ataca. Entonces, sembramos a todos los híbridos y todos los parentales en 3 fechas de siembras diferentes. Y tenemos que observar que en las 3 fechas de siembra se mantenga la tolerancia
de la planta a la plaga. El segundo punto, teníamos que descartar el tema del ciclo del híbrido. Como le estoy diciendo, si ustedes acortan el ciclo, normalmente se pueden escapar mejor del ataque de la plaga o de la máxima propagación de la plaga. Entonces, ¿qué hicimos? Cruzamos estos materiales con 3 hembras diferentes, una de ciclo corto, una de ciclo intermedio, una de ciclo largo, susceptibles al pulgón amarillo, para chequear cómo influía el ciclo en el ataque del pulgón. Por último, determinar si ese gen era dominante o recesivo. ¿Qué quiere decir? Como se hace un híbrido, la mitad de la planta la aporta la planta susceptible, la mitad es la planta dominante. Cuando tengo el híbrido, obviamente que cuando se unen las cadenas no tengo el gen en las dos cadenas, con lo cual tengo que asegurarme que cuando está solamente el gen en un parental, genere esa resistencia o tolerancia. Y bueno, comprobamos que sí, se mantiene la tolerancia. La lectura esta que estoy diciendo la hizo Gonzalo hace 2 días, donde tenemos un ataque bastante severo. Y por último, que no alcanzo a leer abajo, Comparación de rendimiento de todos los híbridos y parentales, con y sin aplicación de insecticida. Exactamente. Lo que hicimos en ese mismo ensayo, sembrando en distintas fechas, también agregamos a la par un ensayo exactamente igual en donde hacemos la aplicación del producto, para que no nos pase el umbral de daño. Y ahí vamos, en uno no lo aplicamos, en otro lo aplicamos, y vamos a hacer la comparación de rendimiento para asegurarnos de que las líneas que tienen el gen, o los híbridos que tienen el gen, no tengan un impacto de rendimiento. O realmente saber si tienen un impacto, cuántas aplicaciones menos deberíamos hacer en un híbrido tolerante y en un híbrido resistente. Eso es un poco lo que estamos trabajando nosotros en el breeding, eso es un poco toda la experiencia que tuve en estos años yendo a Estados Unidos y viendo todo el desarrollo del pulgón amarillo que les quería contar. Les agradezco muchísimo la invitación, quiero agradecer muchísimo también a mi hija que se porta re bien, que me ayuda muchísimo en el tema de Victoria, que me ayuda muchísimo en el tema de las presentaciones, yo no podría hacer una presentación así, es imposible, así que agradecerle a ella y agradecerle muchísimo a NUCIT, por todo el apoyo que nos da siempre a la parte de investigación de sorgo y nos acompaña tanto la gente de Sunchales como la gente de Venado Tuerto para tratar de estar lo más cerca posible de ustedes, de los productores, y ayudarlos en todo lo que podemos para solucionar los problemas importantes como son estos que está ocurriendo en Argentina, en donde tenemos un precio muy bueno del sorgo, en donde es una alternativa muy importante para el productor, y creo que es el momento en donde necesitan nuestra ayuda y por eso estamos presentes para dejarles todos estos datos y lo que necesiten de ayuda, estamos acá para ayudar. Muchísimas gracias. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, Diego. Acá creo que fue muy clara y muy útil tener estos conceptos y este repaso. Creo que es abuelo de pájaro, ¿no? Porque es para profundizar, por ahí hacer un taller más largo y con más detalle, pero creo que como una primera iniciativa de la empresa de poder empezar a dar respuestas o acompañar al productor y al distribuidor y para eliminar un poco de dudas y bueno, y dar herramientas de manejo, ¿no? Tanto de manejo como bueno, de lo que se viene en lo que respecta a híbridos, a semillas, a resistencias, a tolerancias, bueno, a ese tipo de herramientas, ¿no? Desde la empresa, pero a su vez también desde el manejo. Sí, eso es lo importante. Yo creo que es muy importante. Acá tenemos una pregunta que habla sobre fecha de siembra. ¿Qué fecha de siembra te parece óptima para minimizar los riesgos de ataque en el norte del país? Más que nada, me imagino que en el norte del país normalmente, como digo, normalmente tienen posibilidades de sembrar incluso hasta en septiembre ellos allá, pero no se acostumbra, o sea, toda esa fecha de siembra está totalmente guardada para girasol. Sí puedo agregar una cosa en el tema de las fechas de siembra del norte, y le agradezco la pregunta. En el norte se siembra en enero-febrero. ¿Cuál es el punto? En enero-febrero, cuando ustedes trabajan con ciclos largos, normalmente entran a un otoño que tienen la temperatura para terminar el ciclo del sorgo, pero es como que el sorgo se mete en una heladera. Y la terminación de los ciclos largos en esa fecha
es complicada, más todavía con esta plaga, con lo cual se van a cansar de hacer aplicaciones y seguramente en muchos casos van a terminar abandonando lotes. Con lo cual más hago hincapié, porque por ahí uno dice, bueno, ahí sí me sirve hacer un ciclo largo, más hago hincapié, ¿por qué? Porque ustedes al tener la temperatura y terminar rápidamente van a poder cosechar rápidamente. Nosotros tenemos datos de siembras que trabajamos mucho en el norte, con unos chicos que nos ayudan muchísimo en el tema de ensayos, que es, sembramos normalmente en febrero, y vemos que con ciclos cortos podemos cosechar rápidamente, mientras que los ciclos largos tenés que esperar por lo menos un mes y medio más. Ante esta situación, ciclos cortos estoy hablando como el 202 o el Spring, ante esta situación yo creo que va a tener que repensarse mucho el tema de los ciclos largos. Vuelvo a repetir, me parece que la cultura del sorgo en Argentina está cambiando por el tema del cambio del precio, me parece que los ciclos largos eran más para una utilización de silo. Y bueno, y esta cultura de empezar a trabajar con grano, tratar de cosechar el grano, un poco vamos a prestarle más atención al rendimiento de grano que al rendimiento total de la planta, con lo cual eso va a cambiar en el norte. Como digo, podés hacer siembras tempranas en el norte, podés sembrar en septiembre en el norte, yo tengo datos por ejemplo, el otro día volví a Reconquista y ya vi sorgos casi granando. Con lo cual se puede tranquilamente hacer siembras tempranas en septiembre, pero creo que no es la costumbre del norte. El norte siembra desde enero, febrero en adelante, ¿no es cierto? Con lo cual creo que la mejor forma de preservar el problema es tratando de acortar un poco los ciclos, ¿no? Exacto. Diego, otra consulta es si podías repetir el tema de los umbrales. Sí, lo que les decía. En realidad, les digo, nosotros ya hace poquito caminé en el nursery, cuando tuvimos el primer ataque, caminás y ya te das cuenta, cuando ves el brillo en las hojas, das vuelta a la hoja y es tapado de pulgones. Pero en el estado vegetativo, el 20% de las plantas, con más de 50, una población mayor a 50 pulgones, y en estado reproductivo, el 30% de las plantas, con más de 50 pulgones. Como les decía, a la parada son contar 3 plantas, caminas 1,5 metros, contrasté 3 plantas más y haces el recuento diciendo, bueno, esta planta tiene más de 50 pulgones, esta planta tiene más de 50 pulgones. Cuando el 20% de las plantas tiene más de 50 pulgones, automáticamente tenés que hacer aplicación, y en reproductivo, cuando más del 30% de las reproductivo, pasado la floración, cuando más del 30% de las plantas tiene presencia de pulgón. Vuelvo a repetir, nosotros decimos 30%, el control después de la floración es bastante complicado, por eso hago mucho hincapié cuando tengan que hacer control, el tema de consultar con las máquinas, tratar de lograr las mejores condiciones para la aplicación, porque juega un papel muy importante, porque el pulgón está bien abajo de la planta, y pasar ese canopeo, si bien los insecticidas son sistémicos y todo, llegar allá abajo es un poco complicado. Perfecto. ¿Tiene una Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, te comento mi experiencia. Yo hace 2 años que siembro sorgo, este es mi segundo año. Lo que noté este año es que puede ser que la plaga se adelantó. Yo el año pasado detecté las primeras poblaciones de pulgón allá por enero, y apliqué mediado de enero. Y este año sembré un ciclo largo, como el del año pasado, y empecé a detectar poblaciones mediado de diciembre. Y lo vi en el sorgo Alepo, a la orilla del lote. Y digo, bueno, en 15 días tenemos el pulgón, pero no fue así. Yo ya la semana pasada, o sea, a los 7 días, encontré poblaciones muy pequeñas dentro del sorgo. Además de pulgón, sé que no, por ahí no es el tema, detecté también barrenador del brote. Yo sé que no tenemos resistencia en los sorgos al barrenador del brote, ¿puede ser? Sí, correcto. Bueno, ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede controlar con un control químico, con una aplicación, ambos insectos, pulgón y barrenador? Vuelvo a repetir lo que dije en la charla. Yo no soy un experto en el tema de control con agroquímicos.
Pero supongo que sí, que podés hacer una mezcla y hacer un solo control, ¿no es cierto? El tema es que tenés, como te digo, tendrías que consultarlo mucho con una persona que trabaje con máquinas para saber cuál es la mejor forma, cuáles son las mejores dosis y cuál es la mejor forma de llegar, porque vos pensás que la plaga la tenés en dos lugares totalmente diferentes, uno lo tenés en el cogollo y lo tenés abajo de la hoja, con lo cual no sé cuál pastilla sería la ideal para lograr el control de los dos insectos juntos. Obviamente tampoco vas a aplicar, che, esta pasada la hago para pulgón y la próxima la hago para cogollero, ¿no es cierto? Así que yo diría que la consulta es más para una persona que tenga mucha experiencia en el tema de aplicaciones de agroquímicos. Yo me gusta hablar mucho del tema de agroquímicos porque la realidad es que no la conozco, ¿no? Te puedo decir cuáles son los agroquímicos que se utilizan para el pulgón amarillo, como dije, se utilizan en Estados Unidos. El mejor agroquímico que yo estuve escuchando en Estados Unidos fue Sabanto, que no lo veo en Argentina, pero tendrían que fijarse en el principio activo. Usa Transform, clorpirifos, ese tipo de agroquímicos. Pero sí, yo creo que sí podés hacer los dos a la vez. Te sugeriría que consultes bien con un aplicador para saber exactamente qué utilizar, y un ingeniero agrónomo, no un aplicador, ¿no? Un ingeniero agrónomo que esté más abocado a ese punto. Bien, gracias, Diego. Gracias, Ariel. Acá hay otra consulta que viene también ligado al tema del control. ¿Cuál sería el estado fenológico donde ya decimos, bueno, ya no vale la pena aplicar por el daño, no justificaría la aplicación? Hablaste algo de cuando el sorgo está en el llenado, el pulgón se va. Sí, normalmente nosotros lo nombro porque lo vi en el ejemplo que yo mostré de la franja. Nosotros caminábamos en la franja en donde teníamos pasada floración. Fíjense que la foto esa está la cosechadora, esa cosecha fue en febrero, y al sorgo, digamos que estaba pasada la floración y granado, ya le habíamos hecho una aplicación y ya había vuelto el pulgón, y fíjense que los sorgos que estaban pegados, que ya estaban, deben haber estado aproximadamente el más largo en 35% de humedad, caminamos la franja y no teníamos un solo pulgón. Quiere decir que el pulgón, cuando entró, detectó la franja en donde estaba floración y entró directamente a esas dos variedades, a las variedades más largas. El punto está en que incluso se está viendo que mucha de la resistencia se da también porque en el vegetativo es como que al pulgón le gusta, pero en la parte más palatable para el pulgón está entre la diferenciación de la panoja y pasada la floración, hasta que tiene un estado aproximado. ¿Vieron cuando el sorgo empieza a tener color? Que es aproximadamente al 30%, 40% de humedad en grano. Ahí es donde empieza a caer un poco la presencia del pulgón. Tengan en cuenta también que se puede quedar, o sea, si tienen el pulgón puede quedar, y en muchos casos hemos visto en Estados Unidos que sube a panoja, con lo cual ahí es donde se genera un daño. Yo no lo he visto en Argentina el año pasado, ni siquiera lotes que no han sido aplicados, pero puede ocurrir que llegue a subir a la panoja. Y como les decía, mucho cuidado en el tema de diferenciación, cuando está en vegetativo diferenciando, cuando está en embuchado, porque ahí sí produce daños muy complicados, que ustedes a lo mejor no se dan cuenta porque está en vegetativo, pero te produce aborción de panícula, van a ver como que el sorgo se queda estéril, como si hubiera agarrado la mosquita del sorgo, así les queda, y en realidad es el daño del pulgón, ¿no es cierto? Perfecto. Y bueno, obviamente en plantas susceptibles debilita muchísimo la caña, con lo cual pueden llegar hasta problemas de vuelco, ¿no? Igual cuando yo les hablo de problemas de vuelco es porque el ataque ya fue demasiado grande y no se hizo ningún tipo de control, ¿no? Ahí ya tenés problemas de vuelco severos. Una situación más extrema. Otra pregunta hace referencia al tema de las alarmas, ¿no? Si hay algún sistema de alarma de red de monitoreos, además del Alepo, otras gramíneas son las hospedantes. Sí, yo creo que eso, yo lo planteé el año pasado cuando tuvimos la reunión también con muchos semilleros, de que tendríamos que hablar con la parte de INTA o quien sea. Estados Unidos lo que tiene es, ellos tienen un sistema de alarma general con las universidades, en donde mes a mes, cuando comienza el problema del sorgo, van tirando las alarmas de dónde está apareciendo el pulgón amarillo. Entonces el productor también empieza a fijarse dónde está surgiendo el problema más importante y cuán temprano está surgiendo el problema. Y creo que sería de gran ayuda si nosotros podemos hacer
es un punto a tener en cuenta. Yo lo planteé el año pasado, de si podemos lograr hacer un sistema de alarma con empresas como INTA, así como también a veces el Ministerio hace el tema de saber cuántas hectáreas se sembraron. Bueno, hacer también un tema de monitoreo, no sé si lo van a hacer, pero hacer un sistema de monitoreo donde puedan tirar alarmas del tema del pulgón amarillo de acuerdo a las provincias y cómo va surgiendo, ¿no es cierto? Pero sí, lo que nombrabas, el monitoreo es importante en el tema de banquina, e incluso no solo importante, si tienen la posibilidad de hacer una banquina, porque está rodeada en el lote que van a hacer sorgo, pueden hacer la pasada de la banquina con algún insecticida temprano, van a tener más posibilidades porque es mucho más fácil matarlo. Entonces, seguramente van a retrasar el ataque, ¿no es cierto? Es importante hacer ese monitoreo. Bueno, acá Pablo también comenta algo sobre este tema. Dice Diego, en septiembre de este año ya se registraron fotos de pulgones en sorgo de Alepo. Podríamos decir que es una plaga instalada en nuestro país, teniendo en cuenta la cantidad de hospedantes secundarios, sorgo de Alepo, que tenemos Sí. en Argentina. Sí, incluso yo lo que veo muy complicado para nosotros es que los inviernos no son tan fuertes, como les decía, allá en todo lo que es Texas, el norte de Texas, Kansas, son inviernos que cae nieve, no es lo mismo una helada. Yo el otro día leí un informe de Argentina que decía, a pesar de las 20 heladas que hubo, el pulgón amarillo está. A pesar de las 20 heladas, pero las heladas no fueron heladas fuertes, fueron heladas muy tranquilas. Imagínense una helada en el Chaco, sí, si bien existió, debe haber sido 2 horas de un poco de frío y después se levantó. No es lo mismo como en Texas, que tenés nevadas y a lo mejor la nevada dura 4 o 5 días o una semana y después sigue el frío, ¿me entendés? Entonces, Es otro frío, ¿no? Claro, no va a ser lo mismo para el sur de Buenos Aires, parte de La Pampa, que lo que va a ser toda nuestra zona sorguera de Santa Fe y el norte de Argentina, ¿no es cierto? Bueno, el ingeniero Ricardo Re también, con respecto al tema de insecticidas, pregunta si aplicaron Pirimicar y Dimetogato. Sí, lo había visto. La verdad que no tuvieron mucho efecto, funciona, pero lo que pasa es que lo que estamos haciendo es mezclar siempre con Clorpi, entonces no sabes bien si el producto o el control viene por el Clorpi o por el otro producto. La realidad es que los insecticidas nuevos están funcionando bastante bien. Supuestamente deberían funcionar, pero bueno, de lo que se usó, como digo, lo que se utilizó en Estados Unidos y las pruebas que se hicieron allá, que son las que más tengo, tampoco se hicieron muchas pruebas en Argentina porque no teníamos la posibilidad, apareció el año pasado, ¿no es cierto? Por eso les tiro esta experiencia. Yo hablo de Estados Unidos, no es que hable de Estados Unidos, la experiencia que tenemos en Argentina arrancó en el 2021 en realidad casi. Claro. Entonces, de las pruebas que tenemos allá, como les decía, el mejor insecticida que ellos nombran es el Sabanto, seguido del Tranfon. Y todo lo mezclan con clorpirifos. Bueno, acá justo Diego comenta eso, de que Sabanto es flupiradifurona y no está registrado en CASAFE todavía. Muchas gracias. Bueno, gracias por el aporte. Otra consulta es, ¿por qué esperar con respecto al monitoreo? ¿Por qué esperar a tener 50 insectos por planta y no es mejor controlar antes? Me imagino que... No, obviamente que tenés que poner un parámetro y un umbral de daño, ¿no es cierto? Podés hacerlo antes, si querés, pero en realidad tenés que esperar porque normalmente es porque tenés la chance o existe la posibilidad. Yo no sé si ustedes vieron, pero la cantidad de aumento de la vaquita de San Antonio que hay en este último año es enorme, con lo cual también tenemos que empezar a pensar de que el insecto benéfico nos puede dar una manito en invierno bajando la población. Cuando ustedes sacan el sorgo, van a tener la posibilidad de que esos insectos benéficos estén en una población muy alta, con lo cual cuanto más reduzca la cantidad de aplicación, más ayuda va a tener de esos insectos y más posibilidades de que tengas que hacer vos menos control con agroquímicos. Con lo cual es muy importante el tema de llevar al umbral de daño. ¿Por qué el umbral de daño? Porque yo sé que de ahí en adelante todavía en ese momento no tengo daño económico, y aparte, si yo lo estiro hasta el umbral de daño, tengo menos probabilidad de hacer muchas aplicaciones. Vos a lo mejor aplicas antes del umbral de daño y a lo mejor a los 7 días tenés otro ataque que te vino de afuera, con lo cual vas a tener que volver a aplicar. Entonces, llevarlo hasta el umbral del daño es importante. ¿Por qué? Porque yo sé que hasta ahí no me causa daño. Bueno, o sea, pasó ese lugar, bueno, ahora sí controlo. No tengo opción. Pero, como digo, cuanto menos aplicaciones hagamos,
más importante, o sea, más seguridad voy a tener de ayudar a la parte benéfica y de que yo tenga que hacer menos aplicaciones también, ¿no? Perfecto. Bueno, estas son todas las preguntas que hasta el momento hemos visto acá en el chat. Acá Andrés Motús también, que está en el equipo de NUCID, les compartió una guía de pulgón amarillo en sorgo, que se lo pueden bajar ahora por el chat, y si no también lo podemos hacer circular en los contactos. De mi parte, agradecerte, Diego, y agradecerles a todos. Cualquier duda que les haya quedado, pueden acercarse a cualquier representante de NUCID en la región, tanto red de distribuidores, la parte comercial. Bueno, Diego también está en contacto con todos, así que ahí en Sunchales son todos bienvenidos. Yo ya los invité, Diego, así que bueno. Estamos trabajando, sé que es un tema que nos preocupa y por eso queremos colaborar con las respuestas, así que a medida que vayamos teniendo información sobre esto, nuevas tecnologías, nuevos usos, manejos, etcétera, se los vamos a ir haciendo llegar. Este taller queda grabado, lo vamos a estar subiendo a la brevedad en el canal de YouTube de NUCID, así que para aquellas personas que no han podido ingresar, porque bueno, nos hemos dado cuenta que había un cupo en esta reunión, hemos tenido más requerimiento de lo debido, esto nos da un termómetro de que realmente es un tema que está sobre la mesa y preocupando. Así que bueno, esperemos que haya sido de utilidad para todos, les agradecemos y creo que hemos cumplido la hora de taller. Y bueno, esto es un primer paso, así que vamos a seguir haciendo este tipo de comunicaciones para acompañar a toda la producción de sorgo.